Madre soltera atropella a un hombre y lo lleva a su casa sin saber que era un millonario. Guadalupe Ramírez apretó el volante con fuerza mientras conducía por las calles empedradas de San Miguel de Allende. La lluvia golpeaba contra el parabrisas de su viejo Tsuru, dificultando la visibilidad en aquella tarde de octubre. Como cada día, se dirigía al pequeño restaurante donde trabajaba como cocinera, pensando en sus dos hijos que la esperaban en casa al cuidado de su madre. A sus 35 años, Lupe, como todos la llamaban, había construido una vida modesta pero digna, basada en el trabajo duro y la determinación que heredó de su abuela. Al girar en una esquina, un hombre apareció de repente frente a su auto. Lupe frenó bruscamente, pero el pavimento mojado provocó que el vehículo derrapara. Sintió el impacto y su corazón se detuvo por un instante. Bajó apresuradamente del auto para encontrar al hombre tendido en el suelo, consciente, pero visiblemente aturdido. «Dios mío, ¿está bien?» «Lo siento mucho, no lo vi con esta lluvia», exclamó Lupe, arrodillándose junto a él sin importarle que su uniforme se empapara. El hombre, de aproximadamente 40 años, intentó incorporarse. «Estoy bien, solo fue un golpe», respondió con una voz tranquila que contrastaba con la situación. Su ropa, aunque sencilla, parecía de buena calidad, y en su muñeca brillaba un reloj que Lupe inmediatamente identificó como costoso. «Necesita que lo revisen. Déjeme llevarlo al hospital», insistió ella, ayudándolo a levantarse. «No, por favor, nada de hospitales», respondió él con firmeza, pero sin agresividad. «Solo necesito descansar un momento». Algo en su mirada, una mezcla de dignidad y secreto, conmovió a Lupe. «Mi casa está a 2 cuadras. Al menos permítame ofrecerle un lugar para recuperarse y una taza de té caliente». El hombre la miró con curiosidad, como evaluando si podía confiar en ella. Finalmente asintió. «Me llamo Alejandro», dijo simplemente. «Guadalupe Ramírez, pero todos me dicen Lupe», respondió ella mientras lo ayudaba a subir al auto. Durante el corto trayecto, Alejandro permaneció en silencio, observando por la ventana las calles coloridas de San Miguel. Al llegar a la pequeña pero acogedora casa de Lupe, doña Carmen, la madre de Lupe, los recibió con una mirada de sorpresa. «Mamá, este señor tuvo un accidente. Necesita descansar un poco», explicó Lupe rápidamente. Los niños, Miguel, de 10 años, y Sofía, de 7, observaban curiosos desde la puerta de su habitación. Esa noche, Lupe llamó al restaurante para explicar su ausencia. Don Ernesto, el dueño, un hombre comprensivo que valoraba su trabajo, le dio permiso para faltar. Mientras preparaba un té para Alejandro, no podía evitar preguntarse quién era realmente este hombre que ahora descansaba en su sala. Sus modales, educados, y su presencia serena sugerían a alguien acostumbrado a ambientes refinados, no a las calles humildes de su barrio. Lo que Lupe no sabía era que Alejandro Montero había llegado a San Miguel buscando escapar de su vida anterior. Como exitoso arquitecto y heredero de una de las constructoras más importantes de Ciudad de México, Alejandro lo tenía todo: dinero, reconocimiento y poder. Sin embargo, un acontecimiento reciente había puesto su mundo de cabeza, obligándolo a cuestionarse todo lo que creía importante. Mientras observaba a Lupe atender a sus hijos con cariño y determinación, algo se removió en su interior. Si esta mujer, con tan poco, parecía poseer lo que a él le había faltado toda su vida: autenticidad y propósito. Decidió no revelar su identidad, al menos no por ahora. Por primera vez en mucho tiempo, Alejandro sentía que podía simplemente ser él mismo, sin el peso de su apellido o su fortuna. Al día siguiente, cuando Lupe se preparaba para ir al trabajo, Alejandro insistió en ayudar en algo para compensar su hospitalidad. «Al menos déjeme acompañarla al restaurante. Me siento mucho mejor y necesito estirar las piernas», ofreció. Durante el camino, Lupe le habló sobre su vida en San Miguel, sus hijos y sus sueños de algún día tener su propio negocio. «Siempre he querido abrir una pequeña fonda con las recetas de mi abuela», confesó con una mezcla de orgullo y nostalgia. Al llegar al restaurante El Sabor de Antaño, ubicado en una pintoresca plaza del centro histórico,
Don Ernesto recibió a Lupe con una sonrisa que se transformó en curiosidad al ver a Alejandro. ¿Y este caballero? Un amigo que está de visita, respondió Lupe rápidamente, sorprendida por su propia mentira. Alejandro, captando la situación, extendió su mano. Mucho gusto. Estoy visitando San Miguel y Lupe amablemente me ha mostrado la ciudad. Don Ernesto, un hombre mayor con ojos astutos que habían visto mucho mundo, asintió sin estar completamente convencido. Cualquier amigo de Lupe es bienvenido aquí. ¿Le gustaría probar el mejor chile en nogada de Guanajuato? Así comenzó lo que sería un día extraordinario para ambos. Mientras Lupe trabajaba en la cocina, Alejandro se sentó en una mesa cercana, observando el funcionamiento del restaurante con interés profesional. Lo que nadie sabía era que en su anterior vida, además de arquitecto, Alejandro había invertido en varios restaurantes exitosos en la capital. Al terminar el turno de Lupe, Alejandro le propuso dar un paseo por el centro histórico. Mientras caminaban bajo el sol de la tarde, algo comenzó a florecer entre ellos, una conexión que iba más allá de las circunstancias de su encuentro. Para Lupe, Alejandro representaba un enigma fascinante. Para él, ella era un soplo de aire fresco en una vida que se había vuelto asfixiante. Lo que ninguno de los dos podía imaginar era que su encuentro fortuito desencadenaría una serie de eventos que cambiarían sus vidas para siempre, entrelazando sus destinos de maneras que ni el más hábil narrador de historias podría haber predicho. Porque detrás de la tranquila fachada de Alejandro Montero se escondía un secreto que pronto amenazaría con destruir la paz que comenzaba a encontrar en San Miguel de Allende y en el corazón de Guadalupe Ramírez. 3 semanas habían pasado desde aquel encuentro bajo la lluvia, y Alejandro se había convertido en una presencia constante en la vida de Lupe y su familia. Ayudaba a Miguel con sus tareas de matemáticas, leía cuentos a Sofía antes de dormir y había ganado incluso la confianza de doña Carmen, quien inicialmente había mirado con sospecha al desconocido. En el restaurante, don Ernesto había comenzado a pedirle opiniones sobre el negocio, impresionado por sus conocimientos. Aquella tarde, mientras Lupe y Alejandro regresaban del mercado cargados de verduras frescas para la cena, un lujoso auto negro se detuvo frente a ellos. Un hombre de traje impecable bajó la ventanilla. «¿Arquitecto Montero? ¡Qué sorpresa encontrarlo aquí!», dijo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. El rostro de Alejandro se tensó visiblemente. «Ricardo, no esperaba verte en San Miguel. Su padre ha estado preocupado, señor. Lleva semanas sin comunicarse», respondió Ricardo lanzando una mirada evaluadora hacia Lupe. «Estoy bien, como puedes ver. Dile a mi padre que lo llamaré cuando esté listo», respondió Alejandro con una frialdad que Lupe nunca había percibido en él. Cuando el auto se alejó, un silencio incómodo se instaló entre ellos. Finalmente, Lupe habló. «Arquitecto Montero, parece que hay mucho que no me has contado». Esa noche, después de que los niños se durmieran, Alejandro reveló parte de su historia a Lupe. Le contó sobre su familia, propietaria de Construcciones Montero, una de las empresas más poderosas de México. Le habló de su carrera como arquitecto reconocido internacionalmente y de cómo, tras un proyecto fallido que había causado graves problemas financieros a la empresa, había decidido alejarse temporalmente para reconsiderar su futuro. «Pero eso no explica por qué estabas caminando solo bajo la lluvia aquel día, ni por qué te has quedado tanto tiempo en San Miguel. Con nosotros», observó Lupe con perspicacia. Alejandro suspiró profundamente. «La verdad es que descubrí irregularidades en los contratos de la empresa, posibles sobornos para conseguir proyectos gubernamentales. Cuando confronté a mi padre, tuvimos una fuerte discusión. Él insistió en que así funcionaban los negocios en México y que yo era demasiado idealista. Necesitaba alejarme, pensar, y entonces te conocí». Sus ojos se encontraron en la penumbra de la sala, iluminada solo por una lámpara de mesa. Lupe sintió que algo se transformaba entre ellos en ese momento. «¿Y ahora, qué harás?», preguntó ella, consciente de que la respuesta podría cambiar todo. «No lo sé. Lo único que tengo claro es que estas semanas contigo y tu familia
han sido las más auténticas de mi vida, confesó él, tomando suavemente su mano. Al día siguiente, durante el desayuno, el teléfono de la casa sonó insistentemente. Doña Carmen atendió y luego, con expresión preocupada, le pasó el auricular a Lupe. «Buenos días. ¿Hablo con la señora Guadalupe Ramírez?», preguntó una voz femenina y profesional. «Le llamo del despacho del licenciado Mendoza. Necesitamos discutir con usted un asunto relacionado con la propiedad donde se encuentra su restaurante». «Debe haber un error. Yo no tengo un restaurante, solo trabajo en uno», respondió Lupe confundida. «Nuestros registros indican que usted es la propietaria legítima del local donde opera El Sabor de Antaño. El licenciado Mendoza la espera mañana a las 10 para explicarle los detalles». Tras colgar, Lupe miró a Alejandro, quien desayunaba tranquilamente con los niños. «¿Tienes algo que ver con esto?», preguntó directamente. La expresión culpable de Alejandro fue respuesta suficiente. «Quería ayudarte a cumplir tu sueño de tener tu propio negocio», explicó. «Don Ernesto quería jubilarse, así que llegamos a un acuerdo. El restaurante ahora es tuyo». En lugar de la alegría que esperaba, Alejandro se encontró con el rostro indignado de Lupe. «¿Cómo te atreviste a hacer algo así sin consultarme? ¿Crees que puedes comprar a la gente como compras propiedades? No necesito tu caridad, Alejandro Montero». Las palabras de Lupe golpearon a Alejandro como una bofetada. Nunca había considerado que su gesto pudiera ser interpretado como una ofensa. Para él, acostumbrado a resolver problemas con dinero, había sido la solución natural. Ahora veía el daño que había causado al orgullo de Lupe, una mujer que había luchado toda su vida por cada logro. «Lo siento, Lupe. No pretendía ofenderte. Solo quería...». «¿Qué querías? ¿Sentirte bien? ¿Contigo mismo? ¿Jugar a ser el héroe de la historia?», interrumpió ella, con lágrimas de frustración asomando a sus ojos. «Creí que me veías como tu igual, no como un proyecto de caridad». Antes de que Alejandro pudiera responder, alguien llamó a la puerta con insistencia. Al abrir, se encontraron con Ricardo, el asistente que habían visto el día anterior, acompañado por una mujer elegante y de porte distinguido. «Alejandro, esto ha ido demasiado lejos», dijo la mujer entrando sin esperar invitación. «Tu padre está furioso y la junta directiva exige respuestas». «Madre, este no es el momento», respondió Alejandro, consciente de que la situación se estaba complicando por momentos. «¿Tu madre?», murmuró Lupe, sintiendo que el mundo de Alejandro, tan distante del suyo, invadía repentinamente su espacio seguro. Elena Montero observó a Lupe y su hogar con una mezcla de curiosidad y desdén apenas disimulado. «Así que esta es la razón por la que has estado desaparecido. Mientras la empresa enfrenta una crisis, tú juegas a la casita en este lugar». «No le permito que hable así de mi hogar», intervino doña Carmen, quien había permanecido en silencio hasta ese momento. «Su hijo ha sido tratado con respeto en esta casa y espero lo mismo de usted». La tensión en la habitación era palpable. Los niños, que habían estado escuchando desde el pasillo, entraron corriendo. «¿Por qué están peleando? ¿El tío Alejandro se va a ir?», preguntó Sofía con voz temblorosa. La pregunta inocente de la niña pareció romper algo en el ambiente. Elena Montero miró a los pequeños, luego a su hijo y finalmente a Lupe, como si por primera vez viera realmente lo que estaba ocurriendo. «Tu padre tuvo un episodio cardíaco ayer, Alejandro», dijo finalmente con voz más suave. «No es grave, pero los médicos dicen que necesita evitar disgustos. Te necesita en este momento». El rostro de Alejandro palideció. A pesar de sus diferencias, amaba a su padre. Miró a Lupe, atrapado entre dos mundos que parecían imposibles de reconciliar. «Debes ir», dijo Lupe, tragándose su orgullo y su dolor. «Es tu familia. Ustedes también se han convertido en mi familia», respondió él con una sinceridad que sorprendió incluso a su madre. Esa tarde, mientras Alejandro preparaba una pequeña maleta para viajar a Ciudad de México, Lupe reflexionaba en el patio trasero de su casa. Se sentía herida por la actitud de Alejandro al comprar el restaurante sin consultarle, pero también comprendía que sus mundos eran demasiado diferentes.
Quizás había sido ingenua al pensar que podría funcionar. No es un adiós definitivo, le aseguró Alejandro antes de partir. Volveré en cuanto pueda. Lo que siento por ti y por los niños es real, Lupe. Ella asintió, incapaz de expresar con palabras la tormenta de emociones que la embargaba. Mientras veía alejarse el auto que llevaba a Alejandro de regreso a su verdadera vida, una parte de ella se preguntaba si alguna vez lo volvería a ver. Lo que Lupe no sabía era que la verdadera razón por la que Alejandro había huido a San Miguel iba mucho más allá de una simple discusión familiar o problemas éticos en la empresa. Un secreto más profundo y personal lo atormentaba, algo que podría cambiar para siempre la forma en que Lupe lo veía. Y ahora, con su regreso forzado a Ciudad de México, los peligros que había intentado dejar atrás volvían a acechar, amenazando no solo su futuro, sino también la seguridad de Lupe y su familia. Los días siguientes fueron un torbellino para Lupe. A pesar de su enojo inicial, decidió acudir a la cita con el licenciado Mendoza, donde confirmó que, efectivamente, era la nueva propietaria del restaurante El Sabor de Antaño. Los papeles estaban en orden y todo había sido legalmente transferido a su nombre. Don Ernesto, lejos de sentirse manipulado como ella había temido, parecía aliviado y feliz por la transacción. Siempre quise que alguien que amara este lugar, tanto como yo, se hiciera cargo, le confesó el anciano. Alejandro solo facilitó lo que yo ya deseaba. Vio en ti lo mismo que yo, pasión y talento. Estas palabras suavizaron un poco el corazón de Lupe. Por las noches, mientras revisaba los libros contables del restaurante, no podía evitar pensar en Alejandro, preguntándose qué estaría haciendo en ese momento, si pensaría en ella tanto como ella pensaba en él. En Ciudad de México, Alejandro enfrentaba sus propios desafíos. Su padre, Fernando Montero, se recuperaba lentamente del susto cardíaco, pero la empresa estaba en crisis. Durante su ausencia, los problemas que había detectado habían empeorado. La junta directiva presionaba para aceptar un contrato gubernamental que, aunque lucrativo, involucraba procedimientos poco éticos. No entiendo tu repentina preocupación por la ética, hijo, le dijo su padre durante una acalorada discusión en la mansión familiar. Siempre hemos operado así. Es la realidad de hacer negocios en este país. Las cosas pueden cambiar, padre. Podemos ser parte de ese cambio, respondió Alejandro, pensando en la honestidad y dignidad con la que Lupe enfrentaba cada día, a pesar de tener todo en contra. Una tarde, mientras trabajaba en su oficina, recibió una visita inesperada. Claudia Serrano, su exprometida, entró con la familiaridad de quien se siente con derecho. Alejandro, querido, todo el mundo habla de tu misteriosa desaparición y repentino regreso, dijo sentándose frente a él sin esperar invitación. Tu madre me contó que estuviste en San Miguel viviendo una especie de experimento social. Alejandro la miró con frialdad. Su relación había terminado hace meses, cuando descubrió que Claudia solo estaba interesada en su apellido y fortuna. Mi vida personal no es asunto tuyo, Claudia. Nuestra relación terminó, ¿recuerdas? Oh, vamos, Alejandro. Ambos sabemos que solo fue una pelea. Nuestras familias esperan que nos reconciliemos. Después de todo, ¿quién mejor que yo para entender las presiones que conlleva el apellido Montero? He conocido a alguien, respondió él simplemente, sorprendiéndose a sí mismo por la firmeza de su declaración. La expresión de Claudia se endureció. ¿Esa cocinera de pueblo? Por favor, Alejandro, sé realista. ¿Qué podrías tener en común con alguien así? ¿Crees que encajaría en nuestro mundo? Sería cruel ilusionarla. Las palabras de Claudia, aunque dichas con malicia, tocaron una preocupación real que Alejandro había estado evitando. ¿Realmente podría integrar a Lupe en su vida en la capital? ¿O tendría que elegir entre dos mundos irreconciliables? Mientras tanto, en San Miguel, Lupe enfrentaba sus propios dilemas. El restaurante prosperaba bajo su dirección, implementando algunas de las recetas familiares que siempre había soñado compartir. Los clientes respondían positivamente a los cambios y por primera vez en su vida sentía que estaba construyendo algo propio. Una tarde,
Mientras cerraba el restaurante, un hombre de mediana edad y aspecto distinguido se acercó a ella. «Señora Ramírez, mi nombre es Javier Herrera. Soy periodista del diario El Universal», se presentó mostrando una credencial. «Estoy escribiendo un artículo sobre la familia Montero y sus, digamos, peculiares métodos de negocio. Tengo entendido que usted conoce personalmente a Alejandro Montero». Lupe se tensó inmediatamente. «No tengo nada que declarar sobre ese tema. Me pregunto si sabe que la compra de este restaurante coincidió con el inicio de un importante proyecto gubernamental en esta zona», continuó el periodista, ignorando su reticencia. Nunca se preguntó por qué un hombre como Alejandro Montero se interesaría en un pequeño restaurante en San Miguel. Las insinuaciones del periodista sembraron una semilla de duda en Lupe. ¿Había algo más en la generosidad de Alejandro? ¿Podría ser que su encuentro no fuera tan fortuito como parecía? Esa noche, mientras los niños dormían, Lupe buscó en internet información sobre Alejandro y su familia. Los resultados la dejaron sin aliento. La fortuna de los Montero era mucho mayor de lo que había imaginado, y las acusaciones de corrupción, aunque nunca probadas, abundaban. En varias fotografías, Alejandro aparecía en eventos sociales junto a una hermosa mujer identificada como Claudia Serrano, su prometida según los artículos más recientes. ¿Prometida? Alejandro nunca había mencionado estar comprometido. La duda y el dolor se instalaron en su pecho. Todo había sido una mentira, una forma de escapar temporalmente de su vida real. Sin embargo, antes de que pudiera sumirse más en estos pensamientos oscuros, recordó los momentos compartidos con Alejandro, la ternura con que trataba a sus hijos, la sinceridad que había percibido en sus palabras y gestos. No podía haber fingido todo eso. Al día siguiente, decidida a encontrar respuestas, Lupe hizo algo que nunca antes había considerado. Compró un boleto de autobús a Ciudad de México. Dejaría a los niños al cuidado de doña Carmen y enfrentaría directamente a Alejandro. Si había sido solo un juego para él, necesitaba escucharlo de sus propios labios. Lo que Lupe no podía imaginar era que su viaje a la capital desencadenaría una serie de eventos que pondrían a prueba no solo su amor por Alejandro, sino también su propia identidad y valores, y que el secreto que Alejandro guardaba, mucho más personal que cualquier escándalo corporativo, estaba a punto de salir a la luz, cambiando para siempre el destino de ambos. Ciudad de México recibió a Lupe con su característica intensidad, un laberinto de ruido, color y movimiento que contrastaba dramáticamente con la tranquilidad de San Miguel. Siguiendo la dirección de las oficinas centrales de Construcciones Montero que había encontrado en internet, tomó un taxi que la dejó frente a un imponente rascacielos de cristal y acero. En la recepción, una elegante mujer la miró con desconfianza cuando preguntó por Alejandro Montero. ¿Tiene cita con el arquitecto?, cuestionó con tono profesional pero distante. «No, pero es importante que lo vea», respondió Lupe, consciente de lo fuera de lugar que se sentía en aquel ambiente. Mientras esperaba una respuesta, la puerta del ascensor se abrió y Alejandro apareció, acompañado por un grupo de ejecutivos. Su rostro registró sorpresa y algo más. ¿Alegría? ¿Preocupación? Al verla. «Lupe, ¿qué haces aquí?», preguntó separándose del grupo y acercándose a ella. Antes de que pudiera responder, una mujer elegante se unió a ellos. «Alejandro, cariño, no olvides que tenemos reservación para cenar con mis padres esta noche», dijo, tomando posesivamente su brazo. Sus ojos evaluaron a Lupe de pies a cabeza. «¿No nos presentas a tu amiga?». El incómodo momento fue interrumpido por la llegada de un hombre mayor, cuyo parecido con Alejandro revelaba que era su padre. «Hijo, necesitamos hablar sobre el proyecto Riviera Maya», dijo Fernando Montero, ignorando inicialmente a Lupe. Luego, notando su presencia, añadió con curiosidad: «¿Y esta señorita es?». «Guadalupe Ramírez», se presentó ella directamente, reuniendo toda su dignidad. «Soy amiga de Alejandro de San Miguel de Allende». Un destello de reconocimiento cruzó el rostro del hombre mayor.
Ah, la famosa cocinera. Mi hijo ha hablado mucho de ti. La tensión era palpable. Claudia miraba alternativamente a Alejandro y a Lupe, mientras Fernando observaba la escena con interés calculador. Lupe, no esperaba verte aquí, dijo finalmente. Alejandro, tratando de recuperar el control de la situación. ¿Por qué no vamos a hablar en privado? En ese momento, Ricardo, el asistente que Lupe recordaba de San Miguel, se acercó apresuradamente. Señor Montero, disculpe la interrupción, pero el licenciado Mendoza está al teléfono. Dice que es urgente, relacionado con la propiedad en San Miguel. La mención del abogado que había gestionado la compra del restaurante captó la atención de todos. Lupe notó cómo Fernando Montero y Claudia intercambiaban una mirada significativa. «Tomaré la llamada en mi oficina», respondió Alejandro visiblemente tenso. «Lupe, por favor, acompáñame». Una vez a solas en el lujoso despacho de Alejandro, la conversación que ambos habían estado posponiendo finalmente tuvo lugar. «¿Por qué no me dijiste que estabas comprometido?», preguntó Lupe directamente, sin rodeos. «Porque ya no lo estoy», respondió él con igual franqueza. «Mi relación con Claudia terminó hace meses, aunque ella se niega a aceptarlo». «¿Y la verdadera razón por la que compraste el restaurante?» «Un periodista me visitó insinuando que hay algo más detrás de tu interés en San Miguel». Alejandro se pasó la mano por el cabello, gesto que Lupe había aprendido a reconocer como señal de su frustración. «Es complicado, Lupe. La empresa está desarrollando un proyecto turístico cerca de San Miguel. Mi padre quería facilitar las cosas comprando propiedades estratégicas a través de intermediarios». «¿Como yo?», interrumpió ella, sintiendo que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. «No, al menos no intencionalmente», respondió él con vehemencia. «Cuando te conocí fue pura casualidad, pero cuando mencionaste tu sueño del restaurante y supe que don Ernesto quería retirarse, vi la oportunidad de ayudarte genuinamente. Lo que siento por ti es real, Lupe». Antes de que ella pudiera responder, la puerta se abrió sin aviso previo. Fernando Montero entró, seguido por Claudia y Ricardo. «Hijo, ya es suficiente de este juego», dijo Fernando con voz autoritaria. «La señorita Ramírez necesita saber la verdad completa». «Padre, este no es el momento», advirtió Alejandro, poniéndose de pie. «¿Qué verdad?», preguntó Lupe, mirando alternativamente a padre e hijo. Fernando Montero la observó con una mezcla de lástima y cálculo que le heló la sangre. «Mi querida señora, ¿nunca se preguntó por qué mi hijo apareció precisamente en su camino? ¿Por qué de todos los restaurantes en San Miguel eligió el suyo para invertir? Padre, basta». La voz de Alejandro tenía un tono de advertencia que Lupe nunca había escuchado antes. «Ella merece saber que no fue coincidencia», continuó implacable el patriarca. «Alejandro sabía exactamente quién era usted antes de su supuesto accidente». La revelación golpeó a Lupe como un puñetazo. ¿Había sido todo planeado? El encuentro bajo la lluvia, la estancia en su casa, incluso los momentos íntimos compartidos. ¿Es cierto?, preguntó directamente a Alejandro, su voz apenas un susurro. La expresión atormentada de Alejandro fue respuesta suficiente. «Sí, pero no como piensas. Hay algo que mi padre no sabe, algo que descubrí recientemente y que cambió todo». «Oh, por favor», intervino Claudia con desdén. «Dile la verdad. La investigamos porque su restaurante está en una ubicación perfecta para nuestro proyecto. El accidente fue solo una forma creativa de acercarse». Lupe sentía que le faltaba el aire. Todo había sido una mentira elaborada. Se levantó, dispuesta a marcharse, pero Alejandro la tomó del brazo. «Escúchame, por favor. Es cierto que sabía quién eras antes de conocerte, pero no por las razones que ellos creen. Lo descubrí por casualidad cuando revisaba unos documentos antiguos de la empresa. Lupe, tu verdadero apellido no es Ramírez, es Montero como el mío». Un silencio sepulcral cayó sobre la habitación. Fernando Montero palideció visiblemente. «¿De qué estás hablando?», preguntó Lupe confundida. «Eres la hija de mi tío Raúl, el hermano menor de mi padre, quien desapareció hace 30 años tras un desacuerdo familiar. Eres parte de esta familia, Lupe. Eres una Montero».
La revelación dejó a todos sin palabras. Fernando se dejó caer pesadamente en una silla, mientras Claudia miraba la escena con incredulidad. Lupe sentía que el mundo giraba a su alrededor. ¿Podía ser cierto? Su madre nunca había hablado mucho de su padre, solo que los había abandonado cuando ella era muy pequeña. «Es imposible», murmuró, pero algo en su interior resonaba con la verdad de aquellas palabras. «Tengo pruebas», dijo Alejandro, sacando una carpeta de su escritorio. «Fotografías, cartas, incluso una prueba de ADN que confirma nuestro parentesco. Por eso fui a San Miguel para conocerte, para entender por qué mi tío abandonó todo. Pero entonces ocurrió algo que no esperaba. Te enamoraste de ella», completó Fernando, con una mezcla de resignación y algo que parecía genuino arrepentimiento. «Sí», admitió Alejandro sin vacilación, y eso lo cambió todo. La vida de Lupe, que siempre le había parecido sencilla en su lucha diaria, se revelaba ahora como parte de una historia mucho más compleja, una historia de secretos familiares, fortunas ocultas y un pasado que desconocía por completo. Mientras observaba las fotografías que mostraban a un joven idéntico a su hijo Miguel, sintió que las piezas de un rompecabezas que no sabía que existía comenzaban a encajar. «Si esto es verdad», dijo finalmente, «¿por qué mi madre nunca me lo contó? ¿Por qué vivimos siempre con tantas carencias cuando supuestamente pertenecíamos a una familia adinerada?» Fernando Montero, quien había permanecido en silencio, habló con voz cansada. «Porque yo me aseguré de que así fuera. Mi hermano Raúl descubrió irregularidades en la empresa, amenazó con exponerme. Tuvimos una discusión terrible y él desapareció. Pensé que se había ido voluntariamente». «¿Lo hiciste desaparecer?», acusó Alejandro, con una mezcla de horror y dolor. «No», exclamó Fernando con vehemencia. «Lo busqué durante años, pero era como si la tierra se lo hubiera tragado. Nunca supe que había tenido una hija. Si lo hubiera sabido...» «¿Qué?», interrumpió Lupe. «Años de resentimiento por un padre ausente, emergiendo como un torrente. ¿Habrías desaparecido también a mi madre y a mí? ¿O nos habrías comprado como intentaste comprar mi restaurante?» La tensión en la habitación era palpable. Ricardo y Claudia, conscientes de estar presenciando secretos familiares que no les concernían, abandonaron discretamente el despacho. «Nunca quise lastimar a nadie», dijo Fernando de repente, pareciendo mucho más viejo y cansado. «Los negocios, el poder, te consumen poco a poco hasta que ya no reconoces al hombre en el espejo». Alejandro se acercó a Lupe tomando suavemente sus manos. «Entiendo si me odias, si nos odias a todos, pero tienes que saber que lo que vivimos en San Miguel fue real. Mis sentimientos por ti son genuinos y los niños son lo mejor que me ha pasado». Lupe sentía un torbellino de emociones contradictorias: traición por el engaño inicial, confusión ante la revelación de su verdadera identidad, rabia hacia el hombre que aparentemente había causado tanto sufrimiento a su familia, pero también, muy a su pesar, el amor que había florecido por Alejandro seguía allí, latiendo dolorosamente en su pecho. «Necesito tiempo», dijo finalmente. «Necesito hablar con mi madre, entender qué sucedió realmente». Fernando Montero se levantó con dificultad. «Tu madre probablemente me odie y con razón, pero si está dispuesta a verme, hay mucho que quisiera explicarle». En ese momento, como si el destino quisiera añadir otra capa de complejidad a la situación, el teléfono de Lupe sonó. Era doña Carmen, con noticias urgentes. «Hija, tienes que volver inmediatamente». La voz de su madre sonaba agitada. «Acabo de recibir una llamada. El banco quiere ejecutar una hipoteca sobre el restaurante. Dicen que los papeles no están en orden, que todo fue una transacción fraudulenta». Lupe miró acusadoramente a Alejandro y su padre. «¿También esto forma parte de su plan?». «Por supuesto que no», respondió Alejandro, genuinamente sorprendido. «Los papeles estaban perfectamente en orden. Alguien debe estar interfiriendo». Fernando Montero frunció el ceño, pensativo. «Claudia, ella siempre ha sido ambiciosa y tiene contactos en ese banco.
Mientras la situación se complicaba por momentos, Lupe tomó una decisión. Debo volver a San Miguel ahora mismo. Este drama familiar tendrá que esperar. Iré contigo, dijo Alejandro sin dudarlo. Yo también, añadió Fernando para sorpresa de ambos. Si mi apellido sirve de algo, lo usaré para proteger lo que legítimamente te pertenece, Guadalupe. Así, en un giro inesperado, los tres, Montero, uno por nacimiento y dos por sangre recién descubierta, partieron juntos hacia San Miguel de Allende, donde una nueva batalla les esperaba. Lo que había comenzado como una simple historia de un encuentro fortuito bajo la lluvia, se revelaba ahora como un complejo entramado de secretos familiares, ambiciones empresariales y, sorprendentemente, una oportunidad de redención para todos ellos. El viaje de regreso a San Miguel transcurrió en un silencio tenso, cargado de emociones no expresadas y verdades a medio revelar. Lupe observaba por la ventanilla del lujoso auto de Fernando, intentando asimilar cómo su vida había dado un vuelco tan dramático en apenas 24 horas. A su lado, Alejandro revisaba frenéticamente documentos legales en su tablet, buscando la forma de proteger el restaurante. El licenciado Mendoza me confirma que la transacción fue completamente legal, dijo finalmente Alejandro, rompiendo el silencio. Alguien está manipulando al banco con información falsa. Claudia, murmuró Fernando desde el asiento delantero, siempre ha sido implacable cuando se siente amenazada. Debe haber averiguado sobre tu verdadera identidad, Guadalupe, y teme perder su posición. ¿Mi identidad? Hasta ayer era simplemente Lupe Ramírez, cocinera y madre soltera. Ahora resulta que soy heredera de un imperio y prima de... Su voz se quebró, incapaz de completar la frase mientras miraba a Alejandro. Prima segunda, aclaró Fernando, como si eso resolviera la incomodidad evidente entre ellos. Raúl era mi medio hermano, de un segundo matrimonio de mi padre. Alejandro y Lupe intercambiaron una mirada. La relación de parentesco, aunque distante, añadía otra capa de complicación a sus sentimientos. Al llegar a San Miguel, se dirigieron directamente al restaurante, donde doña Carmen esperaba con los niños y una expresión de preocupación. «¡Mamá!». Lupe abrazó a su madre, quien miró con desconfianza a los dos hombres que la acompañaban. «Señora Carmen», comenzó Fernando con una formalidad teñida de nerviosismo. «No sé si me recuerda, pero...». «Fernando Montero», completó doña Carmen con un tono que mezclaba sorpresa y algo más profundo. «Claro que te recuerdo. Has envejecido, pero esos ojos son inconfundibles». «¿Ustedes se conocen?», preguntó Lupe, desconcertada por este nuevo giro. Antes de que pudieran profundizar en esta revelación, un hombre trajeado entró al restaurante, acompañado por dos guardias de seguridad. «Señora Ramírez, soy el licenciado Ortega, representante del Banco Nacional. Tengo una orden judicial para inspeccionar este local, que aparentemente fue adquirido mediante documentos fraudulentos». Fernando Montero dio un paso al frente, imponente a pesar de su edad. «Soy Fernando Montero, presidente de Construcciones Montero. Esta propiedad fue adquirida legalmente por mi sobrina, Guadalupe Montero Ramírez». El licenciado Ortega palideció, visiblemente al reconocer al poderoso empresario. «Señor Montero, no sabía. Hay una denuncia presentada por la señorita Claudia Serrano alegando irregularidades». «Por supuesto que las hay», interrumpió una voz desde la puerta. Claudia entraba con paso decidido, elegante como siempre, y con una sonrisa fría. «Esta mujer no es quien dice ser. Ha engañado a Alejandro para conseguir propiedades valiosas». «Claudia, esto es absurdo», intervino Alejandro. «Tú sabes perfectamente que Lupe es legítimamente mi prima y heredera de parte de esta empresa». «¿Tu prima?». La sorpresa en el rostro de Claudia era genuina. «Creí que era solo tu distracción provinciana». «Es mucho más que eso», respondió Fernando con autoridad. «Es la hija de mi hermano Raúl y, por tanto, miembro legítimo de la familia Montero». Un murmullo recorrió el restaurante, donde algunos clientes observaban la escena con fascinación. Miguel y Sofía se aferraban a su abuela, confundidos por los acontecimientos. «Eso es imposible de probar», desafió Claudia.
Raúl Montero desapareció hace décadas sin dejar rastro. No sin dejar rastro. La voz de doña Carmen resonó con una fuerza inesperada. Todos se volvieron hacia ella. Dejó una hija y una esposa que juró proteger con su vida. «Mamá, ¿tú sabías?», comenzó Lupe, sintiendo que el suelo volvía a temblar bajo sus pies. «Sí, hija, tu padre era Raúl Montero. Nos conocimos cuando él vino a San Miguel, huyendo de su familia después de descubrir ciertas irregularidades en la empresa. Nos enamoramos, nos casamos en secreto, y cuando supo que estaba embarazada, juró que nos protegería, aunque eso significara desaparecer». Fernando dio un paso hacia doña Carmen, su rostro una máscara de emociones contenidas. «Carmen, yo nunca quise que Raúl desapareciera. Lo busqué durante años». «Lo sé», respondió ella con una mezcla de tristeza y resignación. «Él también lo sabía. Por eso me hizo prometerle que nunca te buscaríamos, que mantendríamos a Lupe alejada de este mundo hasta que fuera seguro». «¿Qué le pasó a mi padre?», preguntó Lupe. La pregunta que había llevado toda su vida dentro, finalmente saliendo de sus labios. Un silencio pesado cayó sobre la habitación. Doña Carmen sacó de su bolso un sobre amarillento. «Me dejó esto para ti, para cuando llegara el momento adecuado. Creo que ese momento es ahora». Con manos temblorosas, Lupe abrió el sobre y encontró una carta y varios documentos. A medida que leía, las lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas. Su padre no los había abandonado por elección. Se había visto obligado a desaparecer para protegerlos de amenazas relacionadas con lo que había descubierto en la empresa familiar. Los documentos eran pruebas de desviación de fondos y sobornos a funcionarios, operaciones que implicaban directamente a Fernando y otros directivos de la época. «Todo este tiempo pensé que simplemente no nos quería», murmuró Lupe, abrumada por la revelación. «Tu padre era un hombre honorable», dijo Fernando con voz quebrada por la emoción. «Más honorable que yo. Intenté encubrirlo todo, convencerle de que así funcionaban los negocios. Cuando amenazó con denunciarme, recibió amenazas que yo no autoricé, de socios que tenían mucho que perder. Cuando desapareció, temí lo peor». Claudia, viendo que la situación escapaba a su control, intentó una última jugada. «Todo esto es muy conmovedor, pero no cambia el hecho de que la compra del restaurante se realizó bajo pretextos falsos». «En eso te equivocas», intervino Alejandro, quien había permanecido en segundo plano, observando cómo se desarrollaba la historia familiar. «Cada documento está en orden y, más importante aún, Lupe es legítimamente una Montero, con derechos sobre esta propiedad y muchas otras». El licenciado Ortega, claramente incómodo, se aclaró la garganta. «Dado estos nuevos elementos, creo que lo mejor será suspender cualquier acción hasta que todo se aclare legalmente». Claudia, derrotada pero no dispuesta a admitirlo, se dirigió hacia la salida. «Esto no quedará así, Alejandro. La junta directiva sabrá de tu traición». «No habrá traición que reportar», respondió Fernando con firmeza, «porque pienso reconocer públicamente a mi sobrina como miembro legítimo de la familia Montero, con todos los derechos que eso conlleva». Una vez que Claudia y los representantes del banco se marcharon, la familia quedó sumida en un silencio cargado de emociones. Los niños, confundidos pero intuitivos como solo los niños pueden ser, se acercaron tímidamente a Fernando. «Ya, Antoitzitz, ¿eres nuestro abuelo?», preguntó Sofía con inocencia. El anciano, visiblemente conmovido, se arrodilló con dificultad para quedar a su altura. «Soy tu tío abuelo, pequeña, y me gustaría mucho conocerte a ti y a tu hermano, si tu mamá lo permite». Lupe, aún procesando todo lo ocurrido, miró a su madre, luego a Alejandro y finalmente a Fernando. Su vida había cambiado irrevocablemente en cuestión de días. La verdad sobre su padre, su herencia, su identidad, era demasiado para asimilar de una vez. «Necesitamos tiempo», dijo finalmente. «Todos nosotros». Alejandro asintió, comprendiendo la magnitud de lo que Lupe estaba enfrentando. «Tómate todo el que necesites. Estaré aquí cuando estés lista para hablar». Esa noche, mientras los niños dormían y Fernando regresaba a su hotel tras una larga conversación con doña Carmen, Lupe y Alejandro se sentaron en el pequeño patio de la casa.
bajo un cielo estrellado que parecía observarlos con curiosidad. ¿Sabías quién era yo desde el principio?, preguntó Lupe, la pregunta que había estado ardiendo en su interior. Sospechaba, pero no estaba seguro, respondió Alejandro con honestidad. Encontré unas fotos antiguas de mi tío Raúl con una mujer en San Miguel. Te pareces mucho, Sael. Vine a confirmar mis sospechas, pero entonces me atropellaste, completó ella con una pequeña sonrisa. Fue un accidente genuino, aseguró él. Pero lo que siguió, Lupe, nunca pretendí enamorarme de ti. Creí que venía a encontrar a una prima perdida, no al amor de mi vida. La sinceridad en sus palabras tocó algo profundo en Lupe. A pesar de las mentiras iniciales, los sentimientos que habían crecido entre ellos parecían auténticos. ¿Dónde nos deja esto?, preguntó ella, mirando las estrellas. Donde tú quieras, respondió él simplemente. Sé que es complicado, que ahora hay una historia familiar de por medio, pero lo que siento por ti no ha cambiado. Lupe guardó silencio por un momento, considerando todo lo ocurrido. Su vida había dado un giro dramático, descubriendo una identidad y una familia que nunca supo que tenía. Pero en medio de todo ese caos, una cosa permanecía clara: los sentimientos que había desarrollado por Alejandro eran reales, al igual que los de él hacia ella. El parentesco lejano entre ellos era un obstáculo que podían superar, especialmente cuando el amor verdadero era tan difícil de encontrar. Necesitaremos tiempo, dijo finalmente, para conocernos realmente, sin secretos ni agendas ocultas, para que mis hijos se adapten a esta nueva realidad, para que yo misma entienda quién soy realmente. Alejandro tomó suavemente su mano. Tenemos todo el tiempo del mundo, Lupe Montero Ramírez. Por primera vez en días, Lupe sonrió sinceramente. El futuro era incierto, pero por primera vez sentía que no tendría que enfrentarlo sola. Con una nueva familia redescubierta, la verdad sobre su padre finalmente revelada y un amor inesperado floreciendo en las circunstancias más improbables, Lupe se permitió creer que, a veces, los accidentes del destino podían conducir exactamente a donde uno debía estar.